Bueno, una evaluación positiva, ¿no? Un partido de pretemporada, un partido muy bonito. Yo creo que el aficionado que ha venido aquí ha disfrutado porque ha sido ofensivamente un partido muy llamativo. Y luego, pues una victoria importante para nosotros porque es un torneo que queremos respetar y por eso hemos venido con toda la intención de ganar, ¿no? Queríamos competir, queríamos sacar el partido y ganarlo. Y para mí personalmente, pues también una victoria importante porque bueno, vengo de una situación complicada el año pasado y la idea es intentar devolver pues con cosas así al club la confianza que me ha dado y también que los aficionados vayan enamorándose de este equipo, que vea que tiene pues muchos mimbres para hacer las cosas bien y que poco a poco vayamos creciendo, ¿no? Hemos cometido errores, pero creo que nuestro trabajo ha sido en líneas generales bastante bueno para la altura que estamos de pretemporada. Bueno, a ver, antes que nada, enhorabuena a Lucentum, evidentemente, por el partido, creo que han sido mejores que nosotros. Después también gracias a Elda, porque habéis acogido los 3 partidos de la final, creo que son 3, la de plata que han jugado antes, Valencia del Chinet, que ha llegado también reñido al final, hasta bien ha ganado Valencia, mañana la de Eva y hoy, ¿no? Entonces, bueno, muchas camisetas de Elda por el pabellón, muchas chicas y muchos chicos de Elda y agradecido de poder venir y de poder bueno, pues compartir estas 2 jornadas de baloncesto con el Club Baloncesto Elda, ¿no? Y después también enhorabuena y gracias por recuperar la Liga Valenciana, porque al final, la Liga Valenciana, ¿no? Porque al final, bueno, pues somos una comunidad donde estas cosas hacen falta, donde no tendemos mucho a juntarnos para trabajar y bueno, pues todo lo que podáis ayudar desde la federación, pues bienvenido sea, ¿no? Porque bueno, pues quizás somos una comunidad en donde no estamos demasiado juntos para ayudarnos, para hacer cosas, ¿no? Nos comunicamos, hablamos, nos llevamos bien, pero hay pocos proyectos comunes o pocas cosas donde muchos clubes a la vez o muchos entrenadores a la vez trabajemos, ¿no? Somos una comunidad, por ejemplo, sin asociación de entrenadores, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno, pues todo lo que podáis ayudar desde la federación, bienvenido sea. Contento de jugar Liga Valenciana, contento de que también haya en plata, de que también haya en EVA, que ya la había, y de que recuperemos esto también para los oros, ¿no? Era difícil otras veces porque no había equipos de oro, o sea, no lo estoy diciendo por eso. Así que bueno, estoy muy contento, menos por el partido. Creo que hemos hecho 10 minutos iniciales y 10 minutos últimos, 20 minutos buenos, 20 minutos de un nivel bueno, con una buena energía defensiva y con unas buenas decisiones defensivas y con ritmo en ataque y con criterio y con orden, y que al final eso ha llevado a buenos tiros y a buenas decisiones y que hemos anotado, tanto en el primer cuarto como en el último, y pienso que hemos hecho un segundo cuarto y un tercer cuarto lamentables y muy malos. Sí que es cierta la irregularidad en pretemporada, que todos los equipos la tenemos, y sí que es cierto, bueno, pues esos altos y esos bajos, ¿no? Pero en el segundo cuarto y en el tercer cuarto Alicante nos ha dominado totalmente, ahí han abierto distancias de prácticamente 20 puntos y por momentos, bueno, pues nos han echado de la pista, ¿no? Bueno, nos hemos recuperado, hemos creído, hemos empezado a hacer lo que queríamos, hemos empezado a meter en el partido a muchos jugadores y hemos cometido demasiados errores no forzados, ¿no? Demasiados pérdidas que no tocaban, regalos, bueno. Debemos mejorar, evidentemente, me voy contento con el último cuarto, con la reacción, con el espíritu y con el carácter, pero durante 20 minutos he visto, bueno, pues un equipo que no nos gusta y muchas cosas a mejorar. Entonces, bueno, pues me despido del partido con una sensación de que nos quedan 2 semanas, de que tenemos tiempo, pero de que hay muchas cosas que mejorar. Vale, ¿qué supone para ti la valoración? O sea, ¿qué supone para ti ser el MVP del partido? Bueno, siempre es bonito recibir un premio individual, pero yo creo que no es lo importante. Yo creo que lo importante es haber competido un partido muy cercano a un partido de liga, súper igualado, reñido hasta el final, contra un grandísimo equipo como es el Alicante. Hemos perdido de 4, pero creo que hemos competido hasta el final y creo que nos va a servir de muchísima ayuda para esta temporada y aprender de los errores. Yo creo que esto es anecdótico, aunque siempre es bonito recibir algo así, y estoy feliz y encantado de poder ser el MVP de este partido.